Ahora voy a empezar con el curso, así que les voy a compartir pantalla. Dentro del contexto del viaje del emprendedor, la etapa 1, que es el pitch básico, para emprendedores que ya tienen al menos una idea, un manejo básico de los conceptos de emprendimiento dinámico, y acá solo tienen un emprendimiento en el papel. En esa etapa estamos y en eso es lo que vamos a trabajar. Lo que vamos a hacer hoy es enseñarles cómo hacer el pitch y qué es el pitch, porque quizás ustedes no lo conocen como corresponde. La meta en esta etapa es lograr armar un pitch sólido y el financiamiento inicial, para partir, para empezar a contratar un equipo, para empezar a armar todo lo que requiere un emprendimiento. ¿Por qué el foco en el pitch? Porque es la primera herramienta de un emprendedor que parte. Es básicamente lo único que tenemos a mano y lo que podemos practicar sin depender de otras personas. Le permite conquistar a sus primeros socios, alcanzar el financiamiento y testear la idea para recibir retroalimentación del mercado. ¿Quién les presenta? Bueno, soy Max Echeverría, soy fundador de Squad, una startup de base tecnológica que funciona en el modelo de software as a service. Actualmente estamos operando en Chile y estamos abriendo Estados Unidos. Lidero también las ventas en español para el equipo de Open Function, que es una empresa que es partner de Squad. Y soy cofundador de Way Up Capital, un fondo de inversiones boutique enfocado en etapa temprana. Básicamente es un early stage, hands-on venture capital. O sea, nos metemos en el emprendimiento y los apoyamos. Mientras estaba estudiando ingeniería industrial y el magíster en ingeniería industrial en la Universidad de Concepción, fundé mi primera startup. Eso fue cuando tenía 24 años. Y luego en 2015 me pidieron apoyo en la universidad para fundar la aceleradora que se llama Gearbox, que es una aceleradora que dirigí durante 4 años y medio en la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Concepción. Básicamente el resto lo pueden investigar, se los dejo ahí, pero tengo harta experiencia, confíen en eso. Entonces, comencemos el viaje. ¿Por qué es importante un pitch? Bueno, el pitch es súper importante porque es la oportunidad que tienes de generar interés en una persona, en un tercero. Esa persona, en principio, no te conoce, no conoce tu idea, no sabe por qué estás emprendiendo, no sabe por qué esto es importante. En el fondo, tiene que conocerte para recién empezar a conversar de si quiero trabajar contigo, si quiero invertir en tu empresa, si quiero darte los recursos necesarios, etc. Entonces, lo más importante en esta etapa es que tú puedas, con un pitch, que es básicamente un discurso muy corto que logre generar interés en esta persona para lograr una siguiente reunión. Al final, en la siguiente reunión es cuando tú tienes que dar el detalle. Lo importante en el pitch, que después vamos a explicar cómo se compone y de qué depende que sea exitoso o no, lo importante es básicamente que tú puedas contar un resumen muy interesante que genere interés en el tercero para que logren hacer una siguiente reunión en la que van a entrar en los detalles, quizás un poco en el modelo de negocio, pero en esta etapa lo importante es explicar todo lo más relevante de tal forma que genere interés. ¿Cómo hacer un buen pitch? Bueno, primero que todo, lo importante es conocer el contexto. Si tú estás, por ejemplo, en un espacio como este, que es una sala donde hay asientos, probablemente tengo apoyo audiovisual, y la gente está pendiente de mí, es muy probable que tenga toda la atención, que sea muy fácil obtenerla. Pero ¿qué pasa si estamos en un estacionamiento o en el ascensor, que es donde nace el elevator pitch? Ese contexto no lo podemos manejar mucho y tenemos muy poco tiempo y tenemos que lograr el interés de esta persona que probablemente está apurada, está pensando en otra cosa, quizás tiene que recibir una llamada. Entonces lo que nos importa es, primero que todo, antes que pensar en qué es el pitch, pensemos en el contexto del pitch. Lo otro, es bueno que lo definamos, que definamos qué es el pitch. Bueno, el pitch, como les decía, es un discurso, básicamente, muy corto, muy preciso y conciso, que despierta el interés en una tercera persona. Está pensado un poco, por ejemplo, en los pitchers del béisbol, que lanzan una pelota, tienen que lanzarla muy bien para lograr ganar. Es lo mismo, tienen muy poco tiempo, mucha presión y tienen que lograrlo de la mejor forma, de la forma más eficiente, en el menor tiempo posible. El discurso, en este caso, tiene que ser de esa forma. Y recuerden el contexto. Si estamos en un estacionamiento, la persona con la que tengo que hablar va caminando muy rápido, ¿qué tengo que hacer? Tengo que lograr, primero, que sepa quién le está hablando, que no tenga miedo de quién es la persona que se le acerca, y que en los quizás 20 segundos que tiene entre que lo encontraste y se sube a su auto, lograr llamar su atención lo suficiente para explicarle todo lo principal
y quizás pasarle tu tarjeta, que te pase su correo, que te dé su teléfono, al final lograr el contacto, lograr generar una siguiente reunión. Entonces, lo principal es tener en mente que nada importa tanto como tu historia. Lo principal en esto es la historia. No importa que no tengas presentación, no importa que no estés en un lugar perfecto para presentar, lo importante es tu historia. Y existe una fórmula que puedes seguir para asegurarte que esa historia te permita partir con el pie derecho. Como un emprendedor en busca de capital o en busca de un equipo, debes conocer a tu audiencia, debes saber con quién estás hablando y qué es lo que esperas de esa persona, qué es lo que esa persona espera de ti también. Entonces, en este caso, si fuera, por ejemplo, un inversionista, ¿en qué invierte? ¿Qué es lo que busca? ¿Qué es lo que le interesa conocer antes de recién empezar a conversar de plata? O si quiero convencer a alguien para que trabaje en mi equipo, quiero buscar a mi primer cofundador. Por ejemplo, soy el cofundador técnico, programo desde los 7 años, soy experto en programación, y necesito a alguien que me ayude con el diseño, con la experiencia de usuario, o necesito a alguien que me ayude con las ventas. Probablemente al principio yo no voy a tener plata, al principio o voy a tener, pero no voy a tener para pagarle a esa persona. Y quizás va a ser mucho más relevante que yo pueda hablar con esa persona y explicarle todos los pros que este emprendimiento tiene para esa persona, pero obviamente tengo que conocerle un poco, tengo que saber por qué quiero ir a buscarla, cuál es el perfil que estoy buscando, qué es lo que busca esa persona, qué es lo que le gusta, en qué contexto estamos. Si tenemos bien analizado eso, el resto que sigue hacia adelante, que es la estructura del pitch, la performance del pitch, no va a afectar tanto. Lo más importante es saber con quién estás hablando y dónde estás hablando, cómo le hablas, etc. Entonces, es ideal que la presentación, si tú armas tu pitch usando una presentación, que es una buena opción porque te permite organizar tus ideas, la idea es que ese pitch en esa presentación sea inútil sin ti, que sea la única forma que ese pitch funcione es que tú estés presentándolo. Eso significa que cuando estés presentando, la audiencia no va a estar pendiente de las presentaciones, va a estar pendiente de ti, de cómo les hablas, de cómo te paras, de cómo pronuncias, cómo modulas. Al final están viendo si esta persona con la que están hablando, que en este caso eres tú como emprendedor, es capaz de liderar un equipo, de formar un equipo, de llevarlo al siguiente nivel, de generar las ventas. Del día de mañana, cuando haya un conflicto, que sea la persona que se puede poner a resolverlo, que si hay un problema mediático, sea el que se puede parar frente a las cámaras y presentar y explicar y no caer en un problema. Todo eso lo está buscando al final quien sea que quieras convencer de trabajar contigo, ya sea tu socio, un empleado, un inversionista, incluso tus clientes. Tus clientes no van a confiar en una empresa que no tiene un pitch claro, que el emprendedor no sabe defenderse. Entonces es muy relevante que de verdad entiendan el concepto del pitch y no que se memoricen un pitch, como quizás lo han tratado de aprender para ganar alguna vez un fondo o para presentar en algún concurso. Entonces, a lo que iba es que el pitch es una forma de hablar más que específicamente una presentación. ¿Qué debe contener un buen pitch? Sí o sí. Recuerden, imagínense, vamos caminando en la calle y nos encontramos con la persona con la que queremos hablar. O sabemos que tal persona iba a ir a un evento. Hicimos el trabajo totalmente psicópata de saber dónde está esa persona, acercarnos y estar ahí pendientes para el momento indicado, acercarnos y presentarnos. ¿Qué pasaría si esta persona de la nada se le acerca a alguien y le empieza a decir, oye, sé tu nombre, sé cómo, en qué inviertes? Eso no va a funcionar, la persona se va a asustar. Lo importante ahí es que te puedas presentar y que esta presentación, esta primera etapa, los primeros quizás 10 segundos, sean esos 10 segundos que te aseguren que te preste atención durante 30 segundos más, durante un minuto, durante 5 o 10. Entonces, lo principal en esta etapa, en lo primero, es que tu presentación te presentes a ti mismo de una forma muy normal, que no sea una forma que asuste a la tercera persona, y que contenga una historia humana con la que este tercero se sienta reflejado, que empatice con tu historia, que diga, oh, sí, ese problema que estamos tratando de resolver es real, que el beneficio que obtiene una persona al resolver este problema sea un beneficio que él también valore. Al final, lo que están viendo en esos primeros 10 segundos es, confío en esta persona, me quedo acá, me escapo, es como un poco lo mismo que pasa si ustedes se acercan de la nada a cualquier persona en la calle, es exactamente eso. Entonces, lo importante aquí es que tu historia sea humana, que puedan empatizar contigo tanto en el problema y en los beneficios logrados,
y de esta forma mostrarle al interlocutor que eres un emprendedor auténtico, que hiciste tu tarea, que el problema lo investigaste, que es confiable y que también la respuesta a ese problema tiene un poco de sentido, que a mí como un tercero, quizás un inversionista, me va a llamar la atención. Es importante también, y muy importante, que en esta primera instancia tú logres expresar lo apasionado que estás por resolver este problema y lo apasionado que estás con tu proyecto. Quizás no con la idea específica, pero sí con hacerte cargo del problema que existe, que no debería seguir existiendo. Porque eso le va a dar la impresión a una persona en estos primeros segundos de que de verdad te la vas a jugar, de que de verdad este problema te importa y que independiente de que tengas problemas económicos en el futuro, independiente de que la solución no esté funcionando, tú vas a seguir intentando, vas a pivotear, vas a cambiar, vas a buscar una forma de seguir resolviendo el problema a pesar de los problemas que te vayan ocurriendo en el camino. Entonces, por ejemplo, sobre todo para un inversionista, es importante que logres demostrar esto en esta primera etapa, porque al final, si no tienes eso, y como un tercero yo no lo logro ver, no tiene sentido crear la compañía. Entonces, lo importante es que en esta apertura seas muy cercano, tengas muy clara tu idea y que sea lo suficientemente corta para que la persona que te está escuchando no se aburra. Obviamente, en lo que estoy haciendo en este momento, que es una presentación más académica, no vamos a hacer un pitch con la apertura, porque lo que me importa en este caso es que ustedes entiendan. Esto particularmente es como que fuera una segunda reunión. El pitch, en este caso, de este taller, fue la presentación que ustedes probablemente vieron y que les llamó la atención para venir a este taller. Entonces, ¿qué importa en esta primera etapa? Si no te conoces y no se siente identificado, se acabó tu pitch. En esta etapa te juegas todo. Si es que no lograste engancharlo en los primeros instantes, es muy probable que el resto del tiempo, quizás solo por educación te escuche, o quizás por ser buena onda te escuche, pero ya no va a querer invertir o no va a querer ser parte de tu equipo. ¿Qué más tiene que tener el pitch? Una vez que ya hiciste la introducción, lograste enganchar, tienes que presentar a tu equipo. ¿Por qué? Porque obviamente te estás dando a conocer. Es como cuando tú saludas a una persona y le preguntas su nombre. Es lo mismo. Quieres saber si esa persona tiene cosas en común contigo, si esa persona está interesada en cosas similares, si al final enganchan como personas para trabajar en equipo. Entonces, en esta parte de presentar al equipo es súper importante que expreses quiénes componen el equipo, cuál es la historia que está detrás de este equipo, y lo que busca al final un inversionista aquí es un equipo calificado que tenga la capacidad de llevar el startup, de resolver el problema al siguiente nivel. Que sean muy, muy buenos, sobre todo para resolver el problema, y que tengan lo necesario para reclutar al primer equipo, porque piensen que estos emprendedores, los co-founders, son quizás 1, 2, 3, que en realidad pueden tener diversidad en el equipo. Puede ser uno muy bueno para la tecnología, otro muy bueno para gestionar el proyecto, otro muy bueno para, no sé, relaciones públicas o para el diseño, para distintas cosas. La cosa es que este equipo en realidad va a ser la primera solución, quizás el MVP, el producto mínimo viable, quizás va a ser que la solución resuelva el problema. Vamos a hacer que el problema sea resuelto por una solución. Pero estas personas que quieren entrar en tu equipo, ya sea un inversionista o quizás los primeros empleados, quieren ver que esto tenga una proyección en el futuro. Quieren ver que este proyecto, con este pequeño equipo, tenga en el futuro la capacidad de reclutar más personas capaces, ojalá más capaces que ellos, para llevar la compañía a que sea una gran compañía. Entonces, lo importante aquí es que este equipo, cuando tú lo presentes todo lo que sea relevante para esa tercera persona. ¿Recuerdan el contexto? Ya. Si entendieron bien lo inicial del contexto, que es con quién estoy hablando, dónde estoy hablando, en qué condiciones, es muy importante que también cuando presenten el equipo, presenten las cosas que son relevantes para esa persona. Por ejemplo, si un inversionista es muy preocupado del área tecnológica, quizás destacar mucho más, recuerden que tenemos tiempo acotado, que recuerden lo más, que resalten lo más importante respecto a la tecnología. Tengo una persona que tiene tanta experiencia, que desarrolló tal tecnología, etcétera, que nos permite llamar la atención de esta tercera persona.
o si el inversionista o el miembro del equipo está más interesado en conocer los gustos personales, quizás sea relevante mostrar que al equipo le gusta hacer algún deporte o que al equipo le interesa el impacto ambiental. Quizás esas cosas sean más relevantes al momento de presentar el equipo. Obviamente, si tenemos un minuto para presentar todo, es muy probable que no alcancemos a decir todo el currículum del equipo. Entonces es muy importante que en ese caso digamos, en mi caso, yo soy Max Echeverría, programo desde los 12 años, soy ingeniero industrial y soy muy bueno para la optimización. Y si al tercero le gusta el deporte, juego básquetbol, o si al tercero le gusta el impacto social, con nuestra startup nosotros hacemos tal cosa, logramos este impacto, ahorramos tiempo, le liberamos tiempo a las personas, le damos mejor calidad de vida. Al final, digan lo básico y alguna cualidad que sea relevante para el tercero. Aquí es muy importante, y siempre en todo el pitch, que nunca mientan, porque todos estos datos los van a buscar. O sea, yo como inversionista, cuando llega una startup, lo primero que hago es reviso todos los datos, corroboro todas las fuentes, y hay una sola parte que es la que yo no puedo obtener, que es la parte de la estrategia. Pero todo el resto, el equipo, el problema, el mercado, todas esas cosas, es fácil de investigar y eliminarlo. Por lo tanto, clave, nunca inventen, nunca exageren, digan la verdad. El equipo tiene que hacer sentido. Si yo soy un tercero, sea inversionista, sea un empleado, sea un cliente, y me está presentando un equipo de 3 personas y que quizás su solución está compitiendo con una empresa gigante como Microsoft, probablemente la única forma de defenderlo es que ese equipo sea muy bueno. Sea tan bueno que yo confíe en las personas que están detrás del proyecto y de esa forma podamos seguir trabajando. Entonces, lo importante aquí en el equipo es demostrar que el equipo hace sentido, que tiene que ser el ideal para el día de mañana hacerse cargo de más equipos de empleados de quizás 20.000 personas, o de 2.000 personas, o de 200, o 50, en fin, de hacerse cargo de un equipo más grande, que también se haga cargo de la competencia que vaya surgiendo, de las contingencias, de cualquier problema. También una parte clave es demostrar que el problema que están resolviendo es un problema real, es un problema que a la gente le está pasando y que tú lo puedes demostrar. Declarar el problema desde una perspectiva global es muy importante, partir desde arriba, desde lo macro, haciéndose cargo de una tendencia. Por ejemplo, las personas ahora están cambiando sus hábitos alimenticios. A nivel mundial está pasando tal cosa. Esa es la perspectiva global. Eso es muy importante cuando presenten el problema porque le da un poco el espectro de dónde nos estamos moviendo, si esta ola que viene, este cambio, esta moda o esta tendencia es grande. Lo único que tienes que demostrar es que el equipo que presentaste es capaz de ser uno de los surfers que va a estar en esta ola. Quizás no vas a ser el único, pero vas a ser uno de los jugadores principales. Entonces, en esta parte, cuando mostremos un poco la tendencia, qué está pasando a nivel macro, hay que hacerse cargo de un problema o de algo que está cambiando, que está generando cambios. Por ejemplo, con el coronavirus hay muchos cambios en la automatización de procesos, en trabajo remoto, quizá hay un montón de problemas que van a empezar a surgir que antes no existían y hay que analizarlos desde esa perspectiva. Luego, una vez que ya te hiciste cargo de esta tendencia mundial, es importante enfocarse en la oportunidad. O sea, tenemos esta tendencia que está cambiando, pero hay cierto problema, un foco específico, en el cual nosotros nos vamos a hacer cargo. Y ese problema o oportunidad que encontramos es la que nos vamos a hacer cargo y lo vamos a resolver mediante nuestro emprendimiento. Lo que se busca en esta etapa, cuando uno está presentando en el pitch, es que la persona que está detrás, que en este caso, por ejemplo, yo no lo estoy viendo y se me hace complicado saber si ustedes están asintiendo o no, pero cuando ustedes estén presentándole a una persona en vivo, cuando estén hablando con alguien en la calle o estén en un escenario y hayan jurado, lo que buscamos en la parte del problema es ver cabezas asintiendo, sintiéndose identificadas con el problema y diciendo, sí, esto me hace sentido. A ver, acá. Entonces el problema, lo clave es que tiene que ser un problema real, que se puede corroborar, que yo puedo ir a cualquier fuente que ustedes me hayan entregado y encontrarlo, que puedo ir a otras fuentes y corroborar que esos problemas son reales, que los números son tangibles, o que al menos veo alguna tendencia, algún cambio. Aquí es donde demuestras que hiciste tu trabajo. Y eso es importante porque poniéndome como co-founder o como inversionista, cuando llega alguien y me dice, estamos resolviendo este problema, ya, quizás es un problema que
Aquí es importante el contexto nuevamente. A mí no me importa, quizás no lo conozco, o es un problema que quizás sí existe, pero no es tan grande. Quizás solamente afecta a un segmento muy acotado de la población y que probablemente al inversionista no le afecte o no conozca, y ahí vas a perder esta etapa. Entonces es importante que antes de hacerle un pitch a cualquier persona, busques personas que estén interesadas en tu problema, que hayan invertido en cosas parecidas, o en emprendedores o equipos técnicos que quieran trabajar en ese problema. Porque probablemente esas personas son las que te van a apoyar más cuando estés trabajando con ellos. Y además es importante que al contarles el problema, ellos lo sientan identificado y asientan con la cabeza básicamente que lo que tú les estás diciendo tiene sentido. Lo otro importante es el mercado. A todo esto, en la presentación estoy dejando algunos textos en negrita que son los que sí o sí tienen que ir. Por ejemplo, la apertura, el equipo, el problema y lo que viene después del mercado. El mercado no necesariamente es extremadamente relevante, eso depende del contexto. En un pitch corto probablemente vamos a hablar solamente de la solución y quizás no tanto del mercado, quizás tangencialmente del mercado en la parte del problema. Pero si estamos hablando con un inversionista o estamos hablando con alguien que va a trabajar conmigo, con un cliente no va a ser importante, pero quizás con un empleado que quiere proyectarse, con un co-founder o con un inversionista, el mercado va a ser muy relevante, porque significa que hiciste tu tarea de identificar qué tan grande es el mercado, qué tan grande es la oportunidad, y de realmente saber si tus esfuerzos van a valer la pena o no. Entonces, en la parte del mercado es importante hablar del TAM, el Total Addressable Market, que es el mercado total que podemos adquirir nosotros mediante la solución de nuestra solución a este problema. Para un inversionista es muy importante que este mercado sea alcanzable, que sea un mercado creíble y que esté relacionado directamente con el problema, que el problema que tú mencionaste tenga relación directa con este mercado del cual estamos hablando. Por ejemplo, si estamos hablando del trabajo remoto, quizás no va a ser relevante la fuerza de trabajo terrestre, por ejemplo, pero sí va a ser relevante la fuerza de trabajo que puede trabajar desde casa. Entonces es importante que veas tus cifras y que esas cifras tengan relación directa con el problema que declaraste al principio. Y que además de ser alcanzable, sea lo suficientemente grande para que a pesar de no lograr las metas, logremos un retorno importante de lo que invertimos, o del tiempo o de la plata. Y sea tan grande que además al verlo me haga sentido, que no necesite estar haciendo cálculos y estar diciendo ya, quizá en esta situación sí, quizá en esta no. Tiene que ser lo suficientemente grande y relevante para que yo diga, ya, esto me hace sentido, vamos. El ingreso promedio debe ser del orden de los billones de dólares. Es decir, que en el largo plazo, cuando esta empresa sea una gran compañía, estemos hablando de billones. Quizás eso en Estados Unidos, quizás en Chile podemos hablar de cientos de millones, pero en el fondo lo que les quiero decir con esto es que sea muy grande. Se recomienda también hacer un análisis desde las bases, es decir, hablamos de la fuerza de trabajo, ya. ¿Qué fuerza de trabajo? ¿Cuántas personas son? ¿Cuántos son afectados? De ese total, ¿qué porcentaje es el que vamos a atender? ¿Cuánto cada una de esas personas nos va a pagar? Entonces ahí podemos ir calculando cuánto va a ser el ingreso anual recurrente o cuánto van a ser los ingresos anuales, esporádicos, etc. Lo importante aquí es que hagamos un análisis primero macro del mercado total que podemos alcanzar y después desde abajo hacia arriba crecer para demostrar los números. Ya me preguntaron que cómo se puede dar cuenta de que el mercado es suficientemente grande. Eso tienes que hacerlo tú, tienes que investigar, tienes que darte cuenta de que esto mismo que estoy mostrando acá en la pantalla, que es cuánto está dispuesto a pagar las personas. Entonces sal a averiguar, contacta a personas, haz pruebas, A/B testing, saca un demo, lanza una landing page. Hay un montón de pruebas que puedes hacer que no son parte de este taller, que tú tienes que hacer para identificar cuánto están dispuestos a pagar, qué porcentaje está dispuesto a hacerlo, y en paralelo hacer levantamiento de fuentes secundarias, por ejemplo, el mercado total, las personas, no sé, el desempleo, diferentes métricas que te van a servir para calcular, ya, este es mi tamaño total, y según mi estudio están dispuestos a pagar esto, entonces multiplico estas cosas y me va a dar un número, y ahí vamos a ver si es grande o no. ¿Cómo sabemos si es grande? Depende
depende de las expectativas del tercero. Volvemos al contexto. Tenemos que saber si el inversionista tiene un fondo de quizás, supongamos, $1 millón. Si tiene un fondo de $1 millón y está invirtiendo 5 fichas de 200.000, es probable que al menos tú tengas que retornarle a ese fondo, en esa etapa, que es una etapa temprana, $2 millones. ¿Por qué? Porque está metiendo una ficha de 200.000, quizás quiere multiplicar por 10, y su fondo es del orden del $1 millón. Entonces, si todas las otras empresas fallan, la tuya tiene que ser capaz de pagar y generar utilidades. Por lo tanto, ¿qué tan grande? Va a depender del tercero. Si tú vas a un fondo chico, el tope va a ser más o menos del orden de millones de dólares. Si el fondo es más grande, va a ser de 10 millones, de decenas de millones, de centenas de millones o de 1.000 millones. Entonces, eso de qué tan grande es, depende de a quién le estás hablando y de lo que tú quieres hacer con tu compañía. Quizás puede ser un fondo mucho más chico, quizás no vas a ir a un fondo, quizás vas a ir a un inversionista privado y que le va a interesar un emprendimiento que quizás el retorno no sea tan grande y el mercado puede ser un mercado regional que él conozca. Al final, lo importante para saber qué tan grande es el mercado, que es la pregunta que me hicieron, va a depender del contexto de nuevo, de con quién estás hablando y de cuáles son las proyecciones de tu emprendimiento. Acá. Si el problema es real, aquí lo que queremos resolver es si vale la pena el esfuerzo resolverlo a través de una startup. ¿Por qué? Porque quizás el problema es importante, pero quizás no hay mucha gente con el problema. Y en ese caso es muy probable que sea más fácil resolverlo a través de otra forma, quizás de una ONG, quizás de miles de otras formas. Y quizás no desde una startup, porque la startup requiere el retorno. La startup no vive sin ventas. Entonces, si vamos a hacer una startup, tiene que retornar. Lo otro que sí o sí tiene que tener, que les decía antes, un buen pitch es la solución. O sea, si vamos armando el esqueleto más básico, sería apertura, equipo, problema, solución. ¿Por qué es importante la solución? Porque, claro, van a llegar muchas personas con el mismo problema. Lo importante aquí es qué tan bueno es el equipo, qué tan bueno el equipo va a darse cuenta que la solución es mala para corregirla, o qué tan buena es la solución también. La parte de la solución, básicamente, es la que todos queremos escuchar. Todos queremos escuchar que alguien nos resuelva un problema. Entonces, esta solución tiene que ser lógica, tiene que ser sentido. No puede estar pensada solamente con sueños y esperanza. Tiene que ser una solución que yo, al llevarla a los números, diga, ya, esto me hace sentido, intentémoslo. Entonces, lo importante de la solución es explicar qué es lo que hacen, quizás en 1 o 2 slides, ojalá en una. Y si es que sin slides, si es que están hablando, que sea muy rápido, que la solución haga sentido. Por ejemplo, si en nuestro caso, nosotros trabajamos con empresas que tienen fuerza de trabajo distribuida. Estas personas son muchas y hay jefes que tienen que coordinar a todos estos equipos. Todos estos equipos pierden mucho tiempo tomando datos, haciendo informes, enviándolos de vuelta, y sus jefes tienen que juntarlos todos, recalcularlos y enviarlos a sus diferentes niveles de gerenciales y al directorio y a otros sistemas. Lo que nosotros hacemos, y aquí está la solución, es con Squad lo que hacemos es eliminar todos esos tiempos, recuperar el 20% del tiempo de cada trabajador de la fuerza de trabajo, y el 80% del tiempo del analista generamos los informes y los distribuimos automáticamente. Entonces ahí le dije una solución que hace sentido y que tiene números lógicos que al tercero le van a hacer sentido. Lo primero es explicar con muy pocas palabras. Yo les pongo un ejemplo de 25 palabras, pero traten de usar menos, que sea como un pitch que uno pueda poner en un Twitter, que pueda mandar en un correo, que pueda mandar en un WhatsApp, que sea muy fácil de enviar y replicar. Por ejemplo, WhatsApp, el pitch de WhatsApp era: envía mensajes muy rápido y cómodamente a costo cero. No sé. Por lo menos a mí cuando me presentaron WhatsApp, me lo presentaron así. Es una aplicación con la que mando mensajes como loco y no estoy gastándome los 50 pesos que salía el SMS antes. Entonces hacía sentido y la bajamos. Y después se la recomendamos a otra persona. Entonces, después de destacar los aspectos de la solución que son particularmente importantes para un cliente y que son difíciles de construir, aquí es algo clave. Que tu equipo, como era tan bueno, logró producir una solución que es difícil de imitar. Por lo tanto, vamos a tener una ventaja durante un tiempo. Aquí quizás suena feo, pero lo que estamos buscando es lograr con una solución un monopolio. Básicamente, que esta solución sea tan buena que todos quieran venir a ella. Y que el monopolio se dé de forma natural. Que no se dé porque ahí el Estado me está ayudando a tener un monopolio, sino que porque era tan buena y tan difícil de imitar que todas las personas
vinieron acá y ahora tenemos una especie de monopolio por un tiempo, lo que nos permite crecer. Explica, en esta parte es muy importante que en la solución se explique en lenguaje común, en lenguaje muy sencillo, la visión que tiene la compañía de cómo se resuelve el problema, mostrando que es la única compañía, es lo único que esta compañía hará eventualmente, y que destaca qué es lo que hace únicos, que los hará ganar, y que es difícil que un tercero pueda lograr. Entonces lo importante de la solución es, ¿esta solución hace sentido? ¿Por qué les pongo estas preguntas después de cada etapa? Es porque en el fondo yo lo que quiero que logren es que ustedes entiendan que hay una estructura básica, el pitch tiene una estructura, que es un esqueleto, que les estoy mostrando, pero lo importante es que respondan estas pequeñas preguntas. O sea, si ustedes lo pueden hacer en 30 segundos, solamente diciendo, volvamos atrás, logrando que me conozcan, que no se escapen de mí, que le haga sentido el equipo que está detrás de esto, si logramos demostrar que el problema es real y que mi solución hace sentido, estamos ya aprendiendo a hacer un pitch. También, en algunos casos, cuando estamos hablando de inversionistas o a otros futuros empleados o cofundadores o incluso clientes, sería bueno que también presentes la competencia. ¿Por qué? Porque aquí tú puedes diferenciarte, tú puedes decir, nosotros hacemos esto, ellos otros hacen estas otras cosas. Lo que nosotros hacemos diferente es esto y esto. La idea es que sea muy fácil de ver, que sea quizás en un cuadro de 2x2, que sea en una tabla comparativa, pero que exprese específicamente la gran diferencia, no que exprese cómo haces esa diferencia, ni que demuestres en detalle cómo lo haces, sino que lo importante es qué es lo que logras, cuál es el beneficio que es distinto, y por qué al final mi producto es superior frente a los clientes. Si uno es un inversionista, al final lo que quiere ver no es si a mí como inversionista me gusta, es si a los clientes les gusta, porque yo como inversionista voy a meter plata para que consigamos muchos clientes. Entonces tenemos que lograr demostrar que esta solución es diferente, pero no solamente es diferente, sino que es mejor, genera mejores beneficios para los clientes y los clientes lo persiguen. Entonces aquí es súper importante lograr responder si es que hay otras soluciones. Quizá otra solución puede ser que no hagan nada, puede ser que se haga de la forma antigua, quizá eso es una solución. Y hay que ver si es que la tuya es lo suficientemente buena para que la gente esté dispuesta a pagar un poco más, a cambiarse, a perder tiempo, etcétera. Cualquiera de esas variables que permiten compararte. Entonces aquí también de nuevo, como les estaba diciendo, estamos demostrando que hiciste la tarea, porque yo como inversionista o yo como emprendedor, estas cosas las puedo buscar. Puedo buscar en internet, por ejemplo, Squad es una herramienta de task management, como de gestión de tareas. Y si la identifico bien, es de gestión de tareas en terreno. Entonces cualquier persona puede buscar Field Service Management, Task Management, y va a encontrar informes, y no es necesario estar en el medio para encontrarlo. Entonces básicamente lo que tú haces acá es demostrar que hiciste tu tarea, y demostrar que lo tuyo es distinto y por qué. Otra cosa importante, y esta es la única que uno como tercero no va a conocer, porque es como propiedad privada de la compañía, que es la estrategia de penetración, que es cómo vamos a entrar al mercado. Esto es la única parte que yo como un tercero no puedo investigar, porque esta es la parte donde ustedes muestran cómo piensan. Esto es mega importante y lo quiero dejar claro, pero quizás en un pitch corto no es necesario. Pero sí o sí ténganlo para un pitch con inversionista o para una segunda reunión. Porque todo lo demás se puede investigar. Esto es como ustedes piensan. Esto es lo único que solamente ustedes como emprendedores le pueden decir a un tercero. Destaca cuál es tu caso de negocio inicial, cómo empezamos a trabajar. Enfatiza quiénes van a ser tus siguientes clientes y cuáles son esos clientes ideales, cuáles son los que más rápido te compran, los que más valor tú puedes capturar al resolverle el problema, cuáles son los que además de comprar te recomiendan. Ahí tú tienes que identificar cuál es tu cliente ideal y ponerlo acá. Es decir, mira, todo este es mi posible mercado, pero este espacio pequeño con el que vamos a empezar son nuestros clientes ideales. Lo importante es que logres enfatizar cuáles son tus clientes ideales en esta etapa para lograr las metas. Quizás no es el cliente más grande, quizás no es el cliente que te va a hacer estrella, pero sí son los clientes que te van a dar
comida durante estos meses, son los que te van a dar casos de negocio distintos, tú tienes que definirlo. Lo importante aquí es que esto te permita lograr tracción para pasar a la siguiente etapa. Aquí no se trata de hablar de la visión, ni de qué es lo que queremos hacer en el largo plazo, sino que se trata de hablar de cómo vamos a hacer esa visión real. ¿Cuál es el trabajo que vamos a ir haciendo en el día a día? Que como el lenguaje de estrategia puede ser la misión. Debes lograr que el inversionista sepa quién es tu cliente ideal, saber cuál será tu estructura organizacional, es decir, esto es nuestro cliente ideal, para poder atenderlo vamos a armar este equipo. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Con este producto vamos a lanzarlo de esta forma, vamos a lanzar esta etapa primero, vamos a atender este segmento de clientes primero, ¿y cómo vamos a vender? Este es nuestro precio, lo vamos a distribuir de esta forma, etc. Entonces piensen un poco en el modelo de negocio y llévenlo como a pasos, esa es su estrategia de penetración. Y esto es de verdad la única parte que un tercero no va a poder encontrar en Internet. Es la parte donde ustedes se demuestran cómo son, pero, como les decía, no es importante quizás en un pitch de 20 segundos, en un ascensor o en el estacionamiento. Entonces, cuando vas donde un inversionista, que puede ser una persona, puede ser un fondo de inversiones, puede ser un inversionista ángel o puede ser un banco, o quizás incluso puede ser un futuro empleado que en el fondo está invirtiendo su tiempo en un futuro de lograr algo genial con ustedes. Lo que importa en esta parte es demostrar cómo ustedes piensan, porque todo el resto se puede buscar. Entonces aquí es donde te ganáis a ese tercero para tu equipo. ¿Qué más tenemos que mostrar? Esto no siempre es importante, depende a quién le está haciendo el pitch, pero es bueno mostrar la atracción. Quizás a los clientes va a ser importante mostrarles tu atracción porque les dices, oye, tú no eres el primero que se está arriesgando. Quizás a un inversionista también es importante porque le estás diciendo, mira, hemos trabajado y hemos conseguido estos clientes, el producto vende, por lo tanto creemos que hay un problema que está siendo resuelto con nuestra solución y que los clientes lo valoran. Eso es lo que queremos mostrar en la atracción. Si estamos en una ronda SEED o en una serie A o superior, lo que queremos mostrar es distinto. En SEED vamos a destacar primero quizás las conversaciones que has tenido con clientes, los potenciales primeros clientes o partners que hemos conseguido, incluso quizás hemos conseguido 1 o 2 clientes. Pero si estamos ya en una etapa siguiente, en una serie A, por ejemplo, lo que queremos mostrar es cuáles son mis clientes, cuáles son los respectivos casos de negocio que ya tengo, para al final describir el problema, la solución y el retorno sobre la inversión que va a tener esta inversión más grande. El objetivo en este caso, a diferencia de la serie SEED, es mostrar que lograste que el producto no solamente resuelva un problema, sino que también el producto haga match con el mercado, que es básicamente que ya te empiecen a comprar sin mucho esfuerzo, que sea muy fácil la venta. Métricas que pueden considerar, si está en serie SEED, quizás es importante mostrar que la solución tiene una tesis robusta, que hace sentido, y que tenemos un producto que resuelve un problema y que hay un mercado para ese problema. En cambio, en el serie A, es probable que queramos mostrar, ya tengo unos 8 a 10 clientes, lo cual demuestra que no dependo de un solo cliente, que no tengo riesgo de cliente único, y que los ingresos son recurrentes y ya son relevantes. Por ejemplo, podríamos estar hablando de $1 millón de ingresos, $1 millón de ingreso anual, o acá en Chile quizás podrían ser menos, quizás podría ser, ya estamos vendiendo, no sé, 60 millones de pesos al año, o pasamos ya quizás a 100 millones de pesos al año. A ver. Entonces, la atracción, lo que importa aquí es cuánto has avanzado, si la solución hace sentido, pero ¿hay personas dispuestas a usarla, a pagar por ella? Porque claro, en la primera etapa mostré que la solución hacía sentido a mí y a un tercero, y quizá a un equipo. Pero aquí lo que queremos mostrar es que aparte de ese pequeño grupo, le hace sentido a personas que están dispuestas a pagar por ella. La etapa de estrategia de generación es necesario que vaya en el pitch o puede dejar... No, Diana, la etapa de estrategia de generación no es necesario que esté en el pitch. Eso depende, como les decía, del contexto. Por ejemplo, si están en un fondo de inversiones, en una ronda grande, con un auditorio, es probable que sí tengas que mostrarla. O si estás en mandaste tu deck a un fondo de inversión y te llamaron a la primera reunión, ahí es importante mostrarlo. Pero quizás en un estacionamiento, en un ascensor o en un cóctel no sea necesario. De hecho, yo generalmente en el pitch corto nunca hablo de eso. Así que
Es muy importante que lo tengan, porque se los pueden preguntar, pero quizás no es necesario decirlo en el minuto que tienen, que se ganaron, quizás sirviendo agua a la persona con la que querían hablar. Luego, esto tampoco es de lo que va sí o sí en el pitch, el plan operativo y de finanzas. Esto también muestra algo que en el fondo todos los emprendedores, sobre todo cuando yo estaba partiendo, me molestaba. Era como, estos son puros supuestos, esto es muy probable que no se cumpla, a pesar de que yo quiera lograrlo, pero tiene dos cosas muy relevantes. Le está mostrando si tú tienes lógica en tu trabajo, tu proyección tiene sentido, independiente de que no se vaya a cumplir. De hecho, todos sabemos que no se va a cumplir. Quizás se va a cumplir mejor o peor, pero lo más probable es que no se cumpla tal cual lo proyectamos. Lo que sí queremos mostrar acá es que también hicimos la tarea, es analicé mi mercado, analicé cuánto me cuesta conseguir cada cliente, analicé quizás en las primeras etapas cuánto me está generando cada venta, cuánto estoy perdiendo por cada venta, entonces tengo mis márgenes. Entonces al final uno empieza a jugar con todos esos datos y puede proyectar hacia el futuro un flujo. Lo que importa acá es básicamente también mostrar un poco cómo estás pensando, es como la operativización de tu estrategia, es vamos a contratar a estas personas en este momento para lograr este hito y eso nos va a costar esta cantidad de plata. Después vamos a contratar a estas otras personas y vamos a contratar estos servicios para avanzar a esta siguiente etapa. Y en esta etapa queremos que se logren estos hitos. Eso te va a ir mostrando ese flujo de caja, que muy probablemente no se cumpla, pero me va a mostrar, ya, este equipo piensa que queremos hacer esto, en esta cosa, veamos, ya, yo como inversionista, quizás le puedo ayudar en esto, le puedo ayudar a conseguir estos dos hitos, entonces podemos acelerar esto. Al final, lo que están mostrando en esta etapa es también cómo ejecutas tu trabajo. Eh, sorry. ¿Tengo micrófono ya, cierto? Ya. Entonces, lo que importa acá es cómo vas a utilizar los recursos que estás pidiendo, porque básicamente estás pidiendo plata, estás pidiendo tiempo, estás pidiendo personas que trabajen contigo, independiente de cuál sea el pitch, estás pidiendo obtener algo, por algo estás comunicando cuál es tu proyecto. Entonces, lo que le importa a esta otra persona en esta etapa, pero quizás en una segunda reunión o en un pitch, en un escenario que tiene 5 minutos, por ejemplo, lo importante va a ser qué es lo que vamos a hacer juntos, para qué me necesitas. O sea, puede ser plata, conseguir clientes, conseguir otras personas, lo que quieras pedir, lo importante es que demuestres para qué lo quieres y cómo lo vas a hacer, cómo lo vas a ejecutar. Entonces, finalmente, lo que les quiero decir con esta parte que les mostré un poco como etapa por etapa, lo que es el pitch, un esqueleto de pitch, lo importante es, es invitarlos a estas personas, independiente de quién sea, si es un inversionista, un futuro empleado, un futuro cliente, a que sean parte de tu equipo, a que jueguen contigo. Ya sea, como les decía, como cliente, este cliente quiere confiar en el equipo, quiere confiar en que la idea tiene sentido. A un cliente no le va a mostrar tu estado financiero, pero sí le va a mostrar quizás tu tracción. O sí le va a mostrar tu equipo, el problema, que ojalá ese problema este cliente lo entienda y lo tenga, que la solución tuya le haga sentido. Lo mismo con el inversionista, a ese le tenéis que mostrar todo porque va a pasar a meter tiempo, plata, a pensar en el problema, todos los días cuando vea el problema, a pensar cómo resolverlo con ustedes. En el fondo, lo que están ustedes invitando cuando hacen un pitch es a que formen parte de su equipo. De alguna forma distinta, quizá, un inversionista obviamente se comporta distinto que un cliente y un cofundador se comporta distinto, pero en el fondo todos lo están invitando a jugar contigo, a que sean parte de tu equipo en la lucha contra este problema. Entonces, lo que les quería decir es que en el fondo el pitch es un esqueleto. Nunca más piensen que el pitch es, tengo 3 minutos para presentar esto, que es un poco lo que pasa con los concursos. Que los concursos de ya sea Corfo o cualquier aceleradora, en el fondo lo que hacen es formatear y estandarizar un pitch porque es más fácil para el tercero. Por ejemplo, ya si yo tengo un fondo, y quiero pedirles que me presenten un pitch de tal estructura, lo que yo estoy buscando es que ustedes me respondan las preguntas que yo tengo como fondo, que tienen que ver con mi tesis de inversión. Ahora, eso es un pitch específico. Lo mismo el Corfo. En el Corfo te van a pedir que responda ciertas preguntas que son las de sus bases, que es lo que ellos están pensando en que tú tienes que responderles. Si tú les logras responder eso, básicamente vas a cumplir el mínimo. Y la idea es que con tu performance
los convenzas. Pero en el fondo, esos pitch son un pitch de, si tenemos como el iceberg, esto es la punta del iceberg, es como este pitch que es específicamente para Corfo, este pitch que es específicamente para este fondo. Pero en realidad, el pitch es una forma de hablar. Y esta forma de hablar se puede dar en cualquier contexto, y se puede dar en contextos inesperados. Yo he tenido que hacer pitch en fiestas, he tenido que hacer pitch jugando a la pelota, jugando básquetbol, porque de repente se encuentra, no sé, yo juego básquetbol y de repente me toca jugar contra quizá un gerente de una empresa que justo podría ser mi cliente. Y no lo encuentro nunca más. Entonces, obviamente voy a aprovechar esa oportunidad, quizás no para acosarlo, pero sí para decirle, oye, ¿tú trabajas en esto? Sí, y nosotros hacemos esto. Listo. Ese fue mi pitch. Fue un pitch de, no sé, 30 segundos, en un espacio que no tiene nada que ver con el contexto, que yo no sé lo que está esperando específicamente, pero sí puedo saber algo. Puedo saber que tiene este problema, que trabaja en tal lugar, y con eso hacer el pitch. Entonces, ¿qué les quiero comentar y lo que quiero más dejar como que les quede más de este taller? Es que el pitch no es un pitch de 3 minutos, un pitch de 5 minutos en un escenario con unas diapositivas, no. El pitch es una forma de hablar, es una forma de presentar. Yo lo puedo usar, por ejemplo, para presentarme a mí, para presentar a un amigo que quiero que venga a jugar a mi equipo, para presentar, por ejemplo, a un baterista para que toque en mi banda y quiero convencer al resto de mi equipo. En el fondo, el pitch es lo mismo. Si, en el caso del baterista, el problema, hay pocos bateristas, nosotros como banda no tenemos uno. Ella hice el enganche. Ahora mi banda, el bajista y el vocalista me están escuchando. Ahora presento el problema. Nosotros hemos buscado durante tanto tiempo un baterista y no lo hemos encontrado y estamos perdiendo toda esta oportunidad de tocar en estas tocatas. Ya, mostré el problema. El equipo en este caso, ya hablé de la persona, hablé específicamente de un baterista, entonces lo omití un poco. Ya, después paso a la solución. Y por eso les presento a este baterista que ha tocado tales veces, que tiene estos estilos, que tiene estas influencias, que calza con nosotros. ¿Quieren tocar con él? Y ahí hice un pitch muy rápido. Y lo único que pensé fue en la estructura. Pensé, escena 1, presentarlo. Escena 2, el problema que tenemos. Escena 3, la solución. Y en este caso, como era presentar a una persona, quizás no era relevante presentar al equipo específicamente, porque esta persona era la solución. Si se fijan, uno puede hacer un pitch de cualquier cosa. Uno le puede hacer un pitch a una futura polola, le puede hacer un pitch a un compañero de un equipo deportivo, le puede hacer un pitch a la mamá de por qué me tiene que dejar hacer tal cosa, o le puedo hacer un pitch a mi papá de por qué tengo que llevar a mi mamá a tal cosa. En el fondo, lo que les quiero dejar es que entiendan que hay una estructura y que la pueden usar para cualquier cosa. La cosa es que si lo empiezan a usar para cualquier cosa, se les va a meter en el cerebro, se les va a cablear el cerebro de tal forma que siempre van a pensar en responder de esta forma, de la estructura. Apertura, problema, o sea, equipo, problema, solución, y con eso ya estamos jugando. El resto lo podemos ir agregando. Entonces, lo importante es que ya ustedes tengan claro cuál es su esqueleto, y depende del contexto, le vamos a poner más, le vamos a poner menos, vamos a hablar más, vamos a hablar menos de esta cosa. En el fondo, ustedes ya tienen la herramienta básica para jugar. ¿Qué pasa en el largo plazo? Si lo ocupo para todo, lo ocupo cada vez que yo me presento a mí mismo, cada vez que cualquier cosa, van a llegar a un punto en que el pitch va a ser tan obvio para ustedes que no van a tener que estar trabajando en el pitch. Van a tener claro que, ya, primero le voy a decir, me voy a presentar, después voy a mostrar el problema, o voy a mostrar el equipo y después el problema, ahí vamos jugando. La cosa es que van a tener tan claro eso, que les van a hacer solo, y depende del contexto, ustedes van a poder acortarlo o alargarlo, o darle más detalle a lo que le importa al tercero, o quitarle un poco de detalle a otra cosa que no sea tan relevante. En el fondo, lo importante acá es que tengan claro que hay varias escenas, y que ustedes juegan con ellas, y las hacen más grandes o más pequeñas, depende del contexto. Y al final lo que les quería decir era esto, que depende del contexto, la audiencia y cuál es el objetivo. Quiero que sea parte de mi equipo, quiero que invierta, quiero que consigamos nuevos clientes juntos, quiero que sea mi partner, quiero venderle, etc. Entonces acá yo tenía pensado que como tenemos audiencia, jugáramos un poco a pitchar. Entonces me interesaría que en la zona de pregunta y respuesta me fueran, por ejemplo, escribiendo un pitch, como
todas las personas que están acá participando, que escriban un pitch corto y yo lo voy a presentar acá al frente. Puede ser de la empresa, puede ser de lo que sea. La cosa es que vamos a jugar con distintos contextos. Entonces, mientras piensan en un pitch, que yo después, por ejemplo, les voy a dejar acá el ejemplo. Espera. A ver. No, ahí está. Háganlo de lo que sea. Por ejemplo, me quieren presentar su banda favorita. ¿Por qué yo debería escuchar un disco de esa banda? ¿Por qué yo debería meterme a Spotify? Etcétera. Mientras tanto voy a responder un par de preguntas. ¿Qué hora ya todo esto? ¿No? Son como la hora de la pausa, ¿no? Ya, entonces les voy a dejar esto para que trabajen mientras y voy a responder una pregunta y les voy a leer algo que tengo que leerles. ¿Cómo saber que hay personas dispuestas a pagar por tu producto para mostrar al inversionista? Mira, Jacqueline, para demostrar eso tenéis que trabajar. Básicamente, hay varias formas. Por ejemplo, en Design Thinking te enseñan algunas formas de prueba. Te recomiendo que te leas libros de Design Thinking, que te leas el Lean Startup de Eric Ries también. Básicamente, un ejemplo puede ser, si yo tengo un producto, antes de generar el producto, quizás puedo poner una oferta en Instagram, en Facebook. Tengo este producto, se vende, tiene estos beneficios, pongo una foto quizás falsa y digo, déjame tu contacto por inbox o por direct message. Si me escribes por eso, lo que me importa aquí es, antes de eso, quizás haber puesto, este producto se vende por 10.000 pesos, y ponerte una meta, decir, ya, en este grupo hay 4.000 personas, de esas 4.000 personas, si me compran virtualmente, si es que me piden comprar 40 personas, ya quizás estoy interesado, o quizás no es interesante para ti 40, quizás es interesante para ti 400. Entonces ahí tú tienes que definir tu meta, pero antes, nunca se hace después, porque siempre, si lo haces después, aunque tengas una, vas a decir, oh, había alguien interesado. Entonces lo importante es que hay varias formas de hacerlo, pero lo importante es demostrar que hay una intención de compra, no una intención de, sí, yo lo compraría, sino que de pedirte la compra, básicamente estar dispuesto a pasarte el dinero. Ahora vamos a hacer la pausa, ya les presenté el producto, o sea, el producto en este caso era el pitch, que tiene un formato, que era un esqueleto, y que me interesa que lo aprendan. Y con esto culminamos la primera parte del curso. Haremos una breve pausa para que vean un video tutorial para validarse en la plataforma del viaje del emprendedor. Y recuerden que la presentación del curso se puede descargar en la plataforma. Además, si desean obtener un certificado de participación, una vez finalizado el curso, tendrán que responder una pequeña evaluación. Recuerden que esta estará disponible hasta las 22 horas. Una vez pasado este horario, no podrán acceder a ella. Gracias, vamos con el video tutorial. Y respondí lo de los libros, para los que preguntaron, recomiendo sí o sí, sobre todo para la etapa de validación, Lean Startup, que lo escribí, Running Lean, Lean Analytics, que también lo escribí, y el Startup Owner's Manual, que es como el manual del dueño de startup. Yo creo que con eso, cualquiera de esos, les va a servir para la primera etapa, que es lo que me preguntaban de cómo validar precios, validar tracción, etc. Ya, voy a seguir en donde quedamos. Esta etapa es más de preguntas y estoy esperando que escriban algunos pitch, que ya hay algunos. Así que voy a seguir con eso después, pero voy a aprovechar al tiro de responder porque hay muchas preguntas y quiero aprovechar porque están interesantes algunas. Pablo Oliva me pregunta ¿cómo interpretar el lenguaje corporal de interés por parte de un tercero? Eso es difícil, hay algunas cosas que se van a notar y depende del tercero. Hay algunos que son muy poker face, que es como cuando estés jugando póker y no te van a mostrar nada. Y una regla como un poco de los juegos de cartas es que tú no le estás jugando las cartas, le estás ganando a la persona. Y cuando estás jugando con la persona, hay algunos que no te van a mostrar nada y hay otros que sí. Entonces, en realidad, lo que yo he visto por experiencia es que cuando están interesados te lo dicen, porque no quieren perder el tiempo. También hay otros que te dicen como, sí, me interesa, pero en realidad no están interesados. Pero los que realmente están interesados se quedan, o te dedican tiempo, o te pasan sus datos y te dicen, llámame, pero me llamáis, y como que son insistentes.
En cuanto al lenguaje corporal per se, te vas a dar cuenta en si están asintiendo o si están mirando el celular. Hay algunos que son súper pesados y que en realidad no les interesaste y se ponen a mirar el celular. O cualquier otra cosa. Entonces, en realidad, son bastante obvios algunos, pero hay otros que nunca te vas a dar cuenta, entonces quizás es mejor preguntar al final. Cuando los invitas a ser parte, algunos te dicen ya yo voy o dame tu dato. En la vida real a mí me pasa eso, como que es más normal que ellos mismos se te acerquen porque no están ahí, o sea, si de partida te están escuchando en un evento, por ejemplo, fueron porque estaban buscando a alguien. Ahora, si te los encontraste en otro lado, te vas a dar cuenta, yo creo, es como cuando hablas con una persona. Por ejemplo, si te lo encuentras en un estacionamiento, si está apurado y se está yendo y no te da su contacto, no estás interesado. Y por otra parte puede ser que sea súper frío, pero que te esté prestando atención, que se quede ahí. El lenguaje corporal en ese caso es que se quedó parado y está mirándote, a pesar de que su cara no sea la mejor. Porque quizás está cansado, lo pillaste en un mal momento, tú no sabes. A ver, ¿qué más hay acá? Hay uno de los pitch que me lo mandaron. Hola, logro repotenciar. A ver, creo que hay puro pitch. Ya, aquí hay puros pitch. Entonces ya respondí las preguntas que me faltaban y vamos a ir con los pitch. Los voy a leer y los voy a analizar según mi perspectiva, como en este caso como de dos perspectivas, como otro emprendedor y como inversionista. Como nosotros invertimos en etapa temprana, esto estaba perfecto para yo al horno. Marco Antonio González puso, probablemente tú no eres parte de la estadística, pero ¿sabías que en Latinoamérica el 60% de las familias tenemos un perro en casa? Ya. Primero que todo, me podría interesar, pero porque yo tengo perro. Y siento que dejaste fuera un montón de personas que quizás les interese invertir, pero que quizás no tienen un perro por X razón y con tu pitch lo dejaste fuera. Como que le dijiste, probablemente tú no eres, adiós, al tiro le quitaste interés. Quizás podría ir de otra forma, a hacer un acercamiento distinto, como al revés. Quizás podría decir, probablemente tienes un perro o alguien que tú quieres tiene un perro y tú conoces a ese perro, eh, o una mascota en general. Y, y creo que el partir en negativo no es tan bueno. Lo otro que no te presentaste, no me dejaste un nombre, por ejemplo, de tu proyecto para yo después buscarlo, que es al final cuando decía que me tienen que invitar, es importante que invites. Por ejemplo, tú aquí dijiste, probablemente tú no eres parte de la estadística, pero ¿sabías que en Latinoamérica el 60% de las familias tenemos un perro en casa? Ya, eso podría ser como la primera parte, la del enganche. Y yo lo cambiaría a lenguaje positivo, pero para mí eso es solamente el enganche. Me falta todavía el problema, el mercado, cualquiera de las cosas. Entonces, podría trabajar con eso, pero está bien para partir. Después vamos con Pedro León Rubio. Pedro León Rubio dice, hola, logro repotenciar la memoria en un 70% de manera natural a un costo de 1.500 pesos. Ya, puede ser interesante. Me falta un poco tu contexto. ¿Por qué te comprarías a ti? Más encima que entiendo que quizá algo que tengo que consumir o de alguna forma, comer, fumar, inyectar o lo que sea, no me queda claro. Pero puede tener un enganche, también funciona bien como un enganche, Pedro, para partir, pero te falta presentarte a ti, decirme por qué yo tendría que confiar en ti. También es importante que me digas, me estás diciendo como, implícitamente me estás diciendo un problema que es como que a mucha gente tiene problemas de memoria, lo cual igual está bien. Quizás lo podrías dejar un poquito más claro. Y de manera natural puede ser interesante, el precio también es interesante, pero no me dices tampoco si es una vez, si lo tengo que tomar todos los días, si es 1.500 pesos al año, no sé. Quizás eso sería un poco más relevante. Y tampoco me dejaste el dato ni cómo contactarte nuevamente. Entonces creo que por ahí podrían mejorar. Estos dos que ya he leído son buenos enganches, como para empezar una conversación. Pero igual sería importante decir, por ejemplo, hola, soy Max y soy el founder de Squad, y ahí explico el problema y el resto.
Ya, María Yolanda Cárcamo. María Yolanda Cárcamo nos dice, Chile Crea, hace juguetes textiles de flora y fauna chilena. Ya tengo mi línea de colección y quiero hacer las líneas económicas y las didácticas. Quiero que nuestros hijos jueguen con muñecos de animales chilenos. Te invito a ser parte de una empresa regional que será nacional y puede ser internacional. Ya. En general esto está un poco más completo. Me está diciendo qué es lo que haces, pero no me dijiste por qué es importante hacerlo. Quizá entiendo que hay una organización que se llama Chile Crea, la voy a poder buscar, eso es un punto a favor, mucho más a favor que los otros dos que ya leí, que no me dejaron cómo contactarme. Recuerden que el pitch es para hacer la siguiente reunión o un contacto, tú tienes que lograr un contacto, entonces una parte importante es presentarte y dar tu nombre para buscarlo. Me dijiste que haces juguetes textiles, que ya tienes extracción, eso es irrelevante, me estás diciendo, ellos tienen experiencia, ya lo han hecho, pero no me estás diciendo por qué es importante que mis hijos jueguen con eso. Yo en particular no tengo hijos, pero podría imaginármelo. O podría imaginarme cuando yo era chico, o podría pensar en algún sobrino, un primo chico, lo que sea. Pero no me imagino por qué es un problema. Ahora para una mamá, que lo tiene mucho más cercano, o para un papá, quizás le hace sentido, pero no les dijiste por qué era importante jugar con juguetes chilenos y por qué esos juguetes textiles son más buenos que quizás los juguetes de plástico. Que es probable que tengan muchos beneficios, pero es importante que lo dejes claro, que lo expliques. Y ahí la invitación final está buena. Lo único es que me la limitaste al tiro. Me dijiste, ¿es una empresa regional? Bien, estamos en etapa regional, somos de acá, quizás el fondo regional le va a interesar. Que será nacional, le estás mostrando un poco la visión, pero cuando dijiste, y puede ser internacional, como que te caíste. ¿Por qué podría y por qué no va a ser? Yo me voy a preguntar al tiro, ¿el mercado chileno da para una empresa que fabrique esto? ¿Es importante para mí que quizás vamos a invertir una cantidad de plata X? ¿Vamos a retornarla en cuánto tiempo? ¿Por qué no vender a través de e-commerce a otros países? No sé, ¿cuál es la limitante? ¿Qué es lo que lo prohíbe? Quizás esa limitación que no la pusiste explícitamente, tú no dijiste no vamos a ser internacionales, pero dijiste puede ser internacional y antes me habías dicho y va a ser nacional. Por lo tanto me dijiste en un lenguaje con mucha seguridad, va a ser nacional, y después me dijiste y podría, por ahí se dijo tal vez quizás, internacional. Entonces le pusiste un techo. Y viéndolo a priori, quizás el mercado no es tan grande el chileno, entonces podrías haberte matado tú mismo en esa parte. Y va súper bien en general, sí. Ricardo Alfredo Cáceres. ¿Tu equipo de venta no está cumpliendo con las metas y los clientes se están quedando insatisfechos? Hola, mi nombre es Ricardo, dueño de marketing y capacitación. Operamos desde el año, y ahí quedó cortado. Supongamos que venía más, en esta parte iba bien. Se nota probablemente que viene del área de marketing y ventas. Pero hiciste un buen enganche. Me estás diciendo un problema que mi equipo no vende, ya yo tengo ese problema quizás. Los clientes no están quedando satisfechos, puede ser y me siento identificado. Entonces puede ser que esa persona que se sintió identificada, que aquí a diferencia del de las mascotas de los perros, lo dijo en positivo. En vez de decir quizás tú no eres de ellos, le dijo directamente, puede que tú tengas este problema. Si lo tienes, ven a hablar conmigo. Es como básicamente bien. Después se presentó, dijo un poco de qué es lo que hacían, me dijo el nombre para poder contactarlo. Y supongo que ahí venía la atracción y otras cosas más que tuvo algún problema, pero hasta ahí iba bien. Vamos con Níger Araneda. Somos Tidal. Somos un equipo de profesionales de la salud. Creemos que la autogestión, el empoderamiento de la salud es la solución a la sobreutilización del sistema de salud formal. Entregamos instrumentos y un sistema de soporte a quienes buscan autoliderazgo, independencia y gestión del riesgo como medida para determinar si quedarse en casa o no ante la alteración de su salud o de sus seres queridos. Ya, básicamente, yo entendí porque igual nosotros estamos metidos en un par de empresas de salud, pero tu lenguaje no es tan sencillo para una persona normal. Probablemente esto sería mucho más fácil de decir si es que dices, somos un equipo profesional en la salud que creemos que mediante... básicamente es como la capacitación, quizá otras palabras, no sé cuál usar en este momento, pero mediante empoderar y enseñar, educar a las personas, podemos descongestionar el sistema de salud. Y eso habría sido mucho más claro, más conciso, más preciso, y habría generado un ahorro de tiempo, sobre todo para un pitch rápido. Si después seguís con lo que seguiste hablando,
me hace sentido porque me estás diciendo, el equipo es de salud, por lo tanto debe tener conocimiento en el área, ya, estamos check. Me estás diciendo que vayas a congestionar un problema que todos conocemos que existe, check. No quiero arriesgarme a ir al sistema de salud porque me puedo enfermar, sobre todo en coronavirus, check. Entonces está resolviendo un problema, tiene un equipo que me hace sentido. Si el lenguaje lo hace más sencillo, va a ser más fácil de vender. Me estás dando una solución. Este pitch está mucho mejor, pero aterriza un poco el lenguaje. No todas las personas hablan tu lenguaje y es como que yo me pusiera a hablar de, en mi caso, mi startup, te empiezo a decir, mediante APIs automatizamos. Tú no vas a entender quizás lo que es una API. Una API es una forma de comunicar sistemas. Es como lo mismo. Yo no le digo eso a la gente. Yo le digo, nosotros automatizamos o eliminamos tareas, como trata de buscar lenguaje más sencillo. Se me mueve mucho, a ver. Vamos a caer. Mayolén Rodríguez. Somos un complejo turístico emplazado a los pies de la precordillera de los Andes, a solo 1 kilómetro del pueblo de Los Queñes, comuna de Romeral, provincia de Curicó. Rodeados por la junta de los ríos Claro y Teno, a solo 35 minutos de la Ruta 5 Sur, cruce Romeral, séptima región del Maule, enfocado en que tu día de descanso o vacaciones sean de lo más confortable y por sobre todo conectados con la naturaleza. Te esperamos, ven a visitarnos. Y esto es como un spot como publicitario, que me estás diciendo cómo llegar, me estás dando las direcciones. Creo que en el fondo está bien, pero pusiste mucho detalle en algo que no es tan relevante en un pitch. En el pitch está bien, por ejemplo, complejo turístico, bien, a los pies de la precordillera de los Andes, y quizás en vez de hablar de 1 kilómetro de Los Queñes, quizás hablar de que está cerca de algo, a 35 minutos de la Ruta 5. Por ejemplo, eso podría haber dicho. Porque cuando yo me buscara el nombre de ustedes, iba a ser mucho más fácil después ver el mapa, ahí eso está en Google, o ustedes lo pueden hacer. Pero explicarme todo eso, ahora darme las direcciones, quizás, de hecho me dio un poco de risa cuando lo estaba leyendo, porque me imaginaba diciendo eso en un ascensor, o siguiendo a la persona que quiero que vaya, a un cliente o a un inversionista. Yo creo que podría reducir esa parte, hablar de que eres un complejo turístico, mostrar los beneficios, que está súper bien, que es lo que dijiste al final, pero no mostraste el problema. Por ejemplo, voy a dártelo un poco de vuelta. No sé cuál es el nombre del complejo turístico, pongámosle, acá está. A ver. No estamos. No dijiste el nombre del complejo, creo. Ya. Lo que podría hacer es, somos X, el complejo turístico a 1 kilómetro de Los Queñes, a 35 minutos de la Ruta 5 Sur. Listo. Sabemos que para ti un momento de descanso es complejo de conseguir porque nombraste un problema. Nosotros te ofrecemos que tu día de descanso sean lo más confortable y por sobre todo conectados con la naturaleza. O sea, el problema podría ser, para ti sabemos que es difícil conectarte con la naturaleza, nosotros en el complejo te ofrecemos que sea lo más cómodo y que puedas conectarte con ella. Quizás darle un poco de vuelta a tu pitch. En general está bien, pero pusiste mucho detalle en cosas que no eran tan relevantes en un pitch, recuerden, de 30 segundos, 20 segundos. Acá está la continuación de Ricardo. 2018, capacitamos y entregamos herramientas para fortalecer tu equipo comercial. Permítenos ser tu partner, entonces, contamos contigo. Ya, Ricardo, ahora leí la siguiente parte de tu pitch y sí me hace sentido. Quizá me hablaste del problema, me mostraste que sí, está bien, el tuyo está bien. Se nota que venías como de esa área. Quizás podrías poner un poco más de número, sobre todo, por ejemplo, si fuera para un inversionista, porque está bien para vender, pero te falta como para un inversionista quizás meterle tantas porcentajes de empresas les pasa esto, o desde el año 2018 tenemos tantos clientes que nos pagan tanto, pero en general está bien. Roberto Veloso. Hola, soy Roberto Veloso y acá va el mío. Ya, partamos. Sabes, el paro cardíaco es la principal causa de muerte en el mundo, pero esto tiene solución. Búscanos en openmedical.cl y ayudaremos a enfrentarlo. Ya, eso es como un buen enganche para que yo caiga en tu página. Quizás lo puedo usar en redes sociales como un pitch de marketing. Como un pitch de inversionista no funciona y como un pitch de venta tampoco. Pero sí funciona como un pitch de marketing para la primera etapa de tu funnel de marketing, antes de pasar a la etapa de venta. Si es un producto B2C a que le vendes a personas, probablemente funcione. Quizás podrías poner un poco más de datos. El paro cardíaco mata a tantas personas, un porcentaje, como que me haga sentido para imaginármelo. O en Chile pasa esto, no sé,
8 de cada 10, 6 de cada 10, esos números así funcionan. Como el de los gatos, el de Whiskas. Ese 8 de cada 10 gatos prefieren Whiskas, eso a todos se les pegó. Y es gracioso y es fácil. Traten de buscar ese tipo de cifras. Voy a leer un poco más nomás porque hay muchas y no, se nos está acabando el tiempo, tengo que leer algunas cosas relevantes. Así que voy a parar con las 3 siguientes que quedan y vamos a seguir con el taller. Ya aquí alguien lo mejoró, después lo leemos. Y a ver, Fanis Gillen. Somos una empresa de publicidad caminera con experiencia de más de 100 años y al publicar con nosotros tendrás la garantía de que tu producto estará en muchos hogares de Chile. Ya. Aquí, por ejemplo, para mí, tú me dijiste tus beneficios, pero no me dijiste por qué yo debería contratarte. O sea, me dijiste, claro, me va a ver mucha gente y está garantizado, pero no me dijiste por qué quizás es mejor que otro, por qué yo quizás no me voy por Facebook, que me sale X plata. Quizás deberías tratar de ahí compararte. Voy a ir con otro corto igual. Disculpen a todos los que no les puedo leer porque es demasiado. No pensé que iban a participar tan bien todos. A ver, este parece que está interesante. Ya, este otro tipo de caso, por eso lo quiero mostrar. No es como de presentar solamente a un proyecto, como una venta. Marcelo Enríquez. Hola, mi nombre es Marcelo. Se presentó. Bien. Ingeniero civil industrial, al igual que tú de la Universidad de Concepción. Ya, me está presentando a mí. Yo soy ingeniero industrial de la UDECONCE, entonces me está hablando a mí, asumo. Y si no lo era, me sentí identificado. O sea, logró el enganche con la apertura. Mi empresa Aviquality SPA lleva unos 8 años trabajando con el equipo de investigación apícola de la UDD. Ya me mostró un poco de tracción, me está diciendo que el equipo funciona, o por lo menos ya en 8 años me está dando un poco de sentido que saben del problema. Ahora quizás los 8 años te juegan en contra si es que vendes poco. Entonces ahí tienes que ver cómo ponerlo. Hasta ahora hemos desarrollado fitofármacos para las abejas. Ya, eso implica que tu proceso es lento, porque obviamente es un proceso que es de bioingeniería o del área biotecnología. Por lo tanto, ya podría entender tus 8 años. Dentro de la línea de investigación detectamos lo engorroso del proceso de conteo celular, problema de carácter global. Esto lo queremos resolver integrando tecnologías existentes y creo que tú y tu equipo de trabajo podrían ser unos buenos partners para nosotros. Te comparto mi contacto y le muestro el código QR. Ya, eso está súper bien, porque yo te dije que tenía un equipo que teníamos el área informática, que nos manejamos en el área, y podemos automatizar procesos. Quizás yo no soy el ideal, pero le puedo presentar a alguien. Este pitch está bien, está bien completo. Bien, Marcelo. No sé si sabías pitchar de antes, pero cumple con lo básico que yo espero en este taller. Ya. Disculpe el resto, voy a seguir. Tengo que compartir la pantalla un poquito. Así que después seguimos. Si es que queda tiempo al final, que teníamos planeado dejar un poquito, voy a responder un par de preguntas más. Ya. Vamos a ir a donde estábamos. Ya, estábamos en que el pitch era un esqueleto y que dependía del contexto, la audiencia y el objetivo que queríamos lograr. En el último caso, él lo dejó claro. El contexto era que estaba hablando conmigo a través de esto. Como me dijo que me mostrara el pitch, o sea, el QR en el celular, probablemente me vio en persona en algún evento. Quizás si este evento fuera físico, acá a la salida del taller me habría hablado. La audiencia era una persona que era de su misma carrera y trató de empatizar por ese lado. Y su objetivo era que mi equipo trabaje con su equipo. Y eso yo lo podría hacer. Entonces, ese pitch está redondito en ese sentido. Ya. Lo que les decía antes, y que era lo que quiero que de verdad les quede grabado, que no se aprendan un pitch de memoria. Apréndanse que tiene una estructura y que ustedes pueden jugar con ella. En el fondo, es una forma de estructurar la forma de hablar. O sea, tú puedes hablar de distintas formas para distintos contextos, y el contexto de un pitch es básicamente cualquier contexto. Entonces, lo que cambia en esta estructura, que es bien básica, es cuánto le agregas o cuánto le sacas a cada parte de tu pitch, pero no cambia el formato del pitch.
Lo importante es generar un interés en un tercero en un tiempo muy acotado. Por eso es importante saber qué agregar y qué sacar y conocer el contexto. La mejor forma de aprenderlo es no aprender de memoria un pitch, porque si se lo aprenden de memoria, cuando tengan que modificarlo, es probable que se les olvide. Que se les olvide una parte, o que al cambiarlo y acortarlo, saquen una parte que no les permite continuar con el resto. Entonces, lo más importante es que no se lo aprendan de memoria, y lo mejor, como les decía, es que lo usen para todo. O sea, sobre todo cuando están partiendo, úsenlo para todo. Para todo. Mamá, ¿necesitas que te vaya a comprar leche al supermercado? En vez de hacer la pregunta así, puedes decir, ir a investigar el contexto. Vi que no hay leche. Mamá, vi que no tienes leche en la casa. Yo voy a ir al supermercado. Le estás diciendo que tu equipo ya va a hacerlo. ¿Te traigo la leche? Y no te cobro, no sé. Le estás dando un beneficio y te ahorras el tiempo, etc. En el fondo, ese ejemplo ridículo lo dije porque de verdad que pueden usar el pitch para todo, aprendan la estructura y jueguen con el pitch. Al final, siempre va a ser más fácil adecuarlo si entienden y como que cablean su cerebro de forma pitch. Si lo logran hacer, va a ser súper fácil cambiar el objeto del pitch, el objetivo, el contexto, y van a poder jugar con él. Es como, no sé, supongamos que aprendieron a jugar, no, a andar en bicicleta. Ustedes aprendieron a andar en bicicleta en la calle en una recta. Si aprendieron eso, y solamente eso, que es como aprenderse el pitch de memoria, es probable que después les cueste hacer una curva, subir un cerro, bajar un cerro. Obviamente con eso parten, pero la idea es que lo practiquen siempre. Entonces van a aprender a tomar curvas, van a aprender a subir, bajar, saltar, y van a aprender a moverse en distintos contextos con el mismo instrumento que en este caso es andar en bicicleta. Ya, esta es la parte final del taller, que es que el taller era de pitch y demo day. Yo no quise ahondar mucho en demo day, porque demo day en realidad es una especie muy particular de pitch. La diferencia del demo day con un pitch normal, que de hecho yo creo que el 90% de los pitch que hago son los normales, como hablando con un potencial cliente, hablando con alguien en la calle, incluso en un asado familiar puede haber algún potencial cliente que quizá no le va a vender ahí, pero te va a preguntar, oye, ¿tú qué haces? Tú le dices tu pitch y va a quedarle dando vueltas, sí, esto me puede servir. Y después quizás contactaste a un empleado de su equipo y esa persona dice, jefe, ¿sabe qué? Me presentaron este proyecto, creo que es interesante, y él se va a acordar. Entonces, de verdad que el 90% de los pitches que hago, no los hago en el contexto de Demo Day. Pero sí es importante que sepan que en el contexto de Demo Day, ustedes tienen todo a favor. Y eso, quédense con eso. Si lo practican en las condiciones normales, 90%, cuando les toca un Demo Day, está tan estructurado y les presentan el contexto que ni siquiera tienen que investigarlo. O sea, ustedes tienen el formato de pitch más fácil. La gente en general se pone nerviosa porque lo están evaluando, pero en realidad si tú haces pitch todo el tiempo, en realidad te están evaluando todo el tiempo y es como jugar una vez más. La diferencia del Demo Day es que siempre presentas generalmente frente a una audiencia experta que está acostumbrada a evaluar proyectos, que está aguja a ciertos puntos clave que le interesan, y que generalmente tiene la capacidad de invertir o de influir en una inversión, ya sea de Corfo o de un privado, y en un contexto con apoyo audiovisual, que hay, por eso les decía, el 90% de los pitches ustedes van a andar sin apoyo audiovisual, pero cuando tengan, úsenlo. Pero no hagan que la atención se vaya hacia la diapositiva, sino que siempre estén ustedes, en la performance de ustedes, en cómo presentan, en cómo se expresan, en si tienen seguridad o no. Al final, la performance es lo que va a hacer que su pitch brille o no. La presentación es un adorno que puede ayudar, úsenlo a favor, pero no dependen de él. También, como en un Demo Day, generalmente tienen un escenario. Puede ser un escenario per se, o puede ser que estén parados a la misma altura, pero van a estar... Ustedes son el foco de atención de estas personas que lo están evaluando durante los minutos que le hayan dado. Y eso es lo otro importante. Les dan tiempos determinados. Les dicen, ustedes tienen 1 minuto, 3 minutos, 5, 7, 10, 15. Depende de qué contexto están presentando y qué es lo que quiera ese jurado. El más común gira en torno a 3 minutos. En Estados Unidos anda en el orden de los 2 minutos y medio. Te dan 3 minutos, pero en general duran 2 minutos y medio.
Y acá lo más normal es que sean como de 3 minutos. Entonces, ese es como el pitch para el que ustedes se prepararon toda su vida. O sea, si ustedes anduvieron jugando al pitch con la mamá, con el hermano, con el hijo, con el amigo, con el vecino, si anduvieron jugando al pitch, cuando les toque ustedes van a saber todo, van a saber el contexto, quiénes están escuchando, van a saber cuánto tiempo tienen, qué apoyo audiovisual tienen, y agarran todo su conocimiento de pitch, toman su proyecto y estructuran el pitch para cumplir con todas esas métricas que les dijeron. Entonces, como ustedes tienen todo claro desde antes, deberían salir jugando, deberían estar perfectos. Por eso me importa mucho que aprendan el contexto, que aprendan a pensar formato pitch, porque después va a ser súper fácil cuando les toque un demo day presentar. Entonces, conversemos un poco del contexto. Pregunten un poco del demo day. Yo creo que en esta parte es más importante que me pregunten en la zona de preguntas. Y tenemos muy poco tiempo en ese caso. Quedan como 10 minutos más o menos, ¿no? Contándolas poco menos. Ya, quedan como 5 minutos, así que aprovechen de preguntar. Les doy de pista que yo he estado en los dos lados. He estado como evaluador en Gearbox, en la aceleradora que yo creé, como evaluador de SeedStars, evaluador de Corfo, y en Way Up Capital, que es el fondo en el que soy socio, y también como emprendedor en el Demo Day de Startup Chile, en el Tampa Bay Wave y otros más. Entonces, lo que me interesa ahora es que aprovechen de preguntar sobre el contexto del Demo Day para estar un poco más claro. Renat exclusiva. ¿Me dejaron más preguntas de lo mismo? Muchas gracias por la idea, le pondremos en práctica. El complejo se llama Complejo Turístico Las Palomas. Ya, bueno, qué bueno que están aprendiendo. Estoy leyendo acá las preguntas y respuestas que están como respondiendo a las preguntas que les fui haciendo. Alguien me dejó su WhatsApp en el formato, así que también va bien. Pero creo que no hay mucho... Demo Day acá. ¿Tengo más recursos como diapos? Sí. Mira, Pedro, en el Demo Day, de hecho, por favor, váyanse a esa parte, a hablar del Demo Day. Pregúntenme del Demo Day. Ya, Pedro, en el Demo Day sí tienes más recursos. Por ejemplo, probablemente tienes un micrófono. Aprende a jugar con el micrófono. Si es que no lo requieres, trata de no usarlo. Yo a veces presento sin micrófono si el espacio es pequeño y mi voz da para eso. Tienen un escenario que básicamente está atrayendo la atención de todas las personas hacia ustedes. Tengan una diapo que no sea puro texto. Ojalá que la diapo al leerla no sirva de nada. Que la diapo, por ejemplo, muestre un número grande. El mercado es ¡pam! Un número gigante. Cosa que esa idea, cuando tú dijiste, nuestro mercado potencial es este, ¡pum! Número. La persona que te están mirando van a ver ese número gigante y se les va a quedar metido en la cabeza ese número, pero no se van a distraer con cómo llegaste al número ni nada de eso en ese momento, porque tú vas a seguir presentando y explicando cómo llegaste a ese número. Si lo escribes ahí, es probable que esa persona que estaba atenta vio tu número grande y se puso a leer el texto, perdió la información que tú le querías presentar y perdió la oportunidad de verte presentar. Otro recurso con los que cuentas, aparte de las diapos, es probablemente tengas un puntero, algún puntero láser, probablemente puedas poner un video. Traten de no poner videos en el Demo Day, a menos que sea un video de apoyo, que de verdad no quite la atención de ustedes. Es un error que he visto harto, que ponen un video, se pone una pausa y se demora mucho, pierden tiempo y anda mal. Entonces traten de depender lo menos posible de su apoyo audiovisual. Pero tiene que ser rockstar, no puede ser un apoyo audiovisual feo, ni malo, ni que se quede pegado. Traten de no usar Prezi, traten de usar PowerPoint, que lo ocupa la mayoría de la gente, o PDF, pero usen algún formato que sea muy estándar y muy común, cosa que no haya problemas. Por ejemplo, a mí me gusta trabajar en Apple y trabajo con el Keynote, pero siempre mando el PDF, porque no sé si la otra persona tiene un Keynote para abrirlo, o si tiene mis fuentes, que son las letras que uso. A ver, ya que llegaron más preguntas. ¿Hay una estructura específica para Demo Day o es la misma de Pitch? Sí. La estructura de Demo Day depende de tu espectador, de nuevo, lo mismo el contexto. Generalmente va a ser la que te quede cómoda y que tiene que ver el mismo formato de pitch, el pitch completo, que es, probablemente en un Demo Day estás buscando inversionistas, por eso estás en un Demo Day. Entonces es muy probable que tengas que presentar todo, que tengas que presentar apertura, el equipo, el problema, la solución. Después, cuando estaba hablando del problema, quizás hablar del mercado porque estás buscando inversión, que la solución tiene competencia, cuál es la competencia,
cuál es la atracción que tienes, cuál es tu estrategia de penetración, cómo lo vas a gastar la plata. Al final, en un demo day, es muy probable que te den 3 minutos y en esos 3 minutos alcanzas a poner todas esas diapos que mencioné en la estructura del taller. Y lo que sí es importante es que sepas si ese demo day es de qué etapa es. Si es de la etapa en la que estás tú o no, si es que estás en seed, por ejemplo, todavía no tienes muchas ventas, estás validando, probablemente tengas que hablar de un poco de la atracción, pero quizás no tanto de cómo vas a gastar la plata. Pero si estás en una etapa de seed, o sea, pasando de seed a serie A, y estás pidiendo más plata para crecer, allá sí o sí tienes que mostrar tu tracción, tienes que mostrar cómo vas a gastar la plata, cómo esa plata que te están pasando se va a multiplicar. Entonces, en el Demo Day generalmente te dicen quiénes son los que están escuchando, y ahí tengo una técnica que yo uso harto, que es averiguar quiénes son los jurados, y quizás no hablarle a todos, porque hay 2 o 3 que en realidad pueden interesarse, pero que no van a invertir, porque su foco de inversiones no es el mío. Pero quizás hay uno solo, y quizás con su voto no voy a ganar el torneo, pero me puedo llevar a esa inversión, me voy a la inversión de esa persona. Entonces lo que yo hago en esos casos es hablarle directo a esa persona. Voy preparado para que esa persona sepa que yo quiero hablar con ella. En el fondo es el mismo formato de pitch que te expliqué, pero lo adapto según el contexto de la etapa y de lo que te está pidiendo el Demo Day en sí, porque igual explican, queremos ver esto, esto y esto. Pitch sin apoyo audiovisual y Demo Day con apoyo audiovisual. Níger. Lo que pasa es que en el Demo Day es un formato, un contexto específico de pitch. El pitch, tú en un Demo Day igual vas a hacer un pitch. En la calle haces un pitch, en un Demo Day haces un pitch. La diferencia es el contexto de ese pitch, ¿ya? En los 2 casos tú estás haciendo un pitch. La diferencia es el contexto y los apoyos que tiene. Entonces en un Demo Day, como es un contexto específico, es un contexto súper particular, en que hay un jurado, hay un escenario, probablemente tiene apoyo audiovisual. Entonces la idea es que ocupes esas herramientas a tu favor, porque como ya conoces el contexto y también sabes que tiene un tiempo determinado, 3, 5 minutos, lo que sea. Entonces la idea es que aproveches todo eso sabiendo de antemano cuál es el contexto, a diferencia de cuando vas en la calle y justo te pillaste a tu cliente y le hablaste. Pero en ambos casos es un pitch. La diferencia es el contexto. Mayolén Rodríguez. ¿Qué es importante a la hora de postular a un fondo como Corfo? De tu experiencia como evaluador, gracias. Depende del fondo. Hay algunos fondos que son para desarrollar tecnología y otros fondos que son para partir. Y todos tienen sus métricas, los puedes ver en las bases. Ahí dice claramente el equipo 30%, 40%, en otros dice la tecnología 20%. En el fondo tenéis que tener eso. Lo que sí o sí recomiendo es que antes de postular a cualquier fondo tengan validación. Que hayan salido con un prototipo hecho por ustedes mismos, que demuestren que están dispuestos a trabajar sin el fondo y que tienen tracción de algún tipo. Que tienen usuarios, que tienen clientes, lo que sea. Es más probable que se ganen un fondo teniendo eso porque estás demostrando de antemano que no es una idea tonta, sino que es una idea que tú ya has trabajado, que tiene tracción y que tiene sentido, y el fondo los evaluadores van a decir, esto tiene sentido, metámosle plata. Porque no le van a meter plata a cualquier idea. Viviana Ojeda. ¿Qué significa la etapa SEED? Sería súper breve. La etapa SEED es una etapa inicial, que es cuando tú estás pidiendo plata para armar tu primera... Es como lo que hace Corfo. Es la plata que te daría Corfo cuando tú llegas con un prototipo muy básico, de baja resolución, y lo quieres convertir en un MVP y quieres testear el mercado. Eso sería una etapa SEED en la que también traes tus cofundadores, quizás un primer empleado. Una serie A es cuando ya lograste demostrar que tienes tu producto, resuelve un problema y que el mercado lo está pidiendo. Eso se llama Product Market Fit, que es cuando el producto hace match con el mercado y se empieza como a vender más fácil. Eso probablemente sea una etapa de serie A. Ahí le vas a pedir plata en otra etapa. Serie Seed es semilla. Es cuando un inversionista está metiendo una semilla de plata. Una serie A es cuando ya se pusieron serios y vamos a entrar con directorios y vamos a empezar a crecer las ventas. Y las superiores son las siguientes, para seguir escalando. Por ejemplo, en una serie A yo quiero expandirme al mercado chileno completo. Y después una serie B puede ser abrirme al resto de Latinoamérica. Una serie C puede ser incorporar esta nueva tecnología y aprovechar de abrir el mercado norteamericano. Cosas de ese estilo. El Demo Day se puede presentar por más de una persona en el equipo de trabajo o solo debe haber un representante. Ya mira, Diana, esa parte queda abierta siempre, está disponible a la gente,
pero yo recomiendo que lo haga una sola persona, porque pierde segundos súper valiosos en cambiar de una persona a otra y decir, ahora voy a seguir tal persona. No. Y se nos está acabando el tiempo, así que voy a parar acá. Voy a decir dos cosas más rápidas. Ya, parece que quedó claro el resumen de Demo Day porque alguien me dijo que quedó claro. Hola, mi nombre es Valentina, estudiante de la UDEC, y me gustaría tener contacto con tu aceleradora Gearbox y hablar de mi proyecto. Ya, mira, Valentina, Gearbox lo puedes buscar en Facebook y en Google, o sea, en general. Yo ya no estoy en esa aceleradora, tienes que hablar con el Gearbox que está en la Facultad de Ingeniería, o acercarte a la secretaria, ellos te pueden dirigir. Pero tienen Facebook, que es Gearbox UDEC, y tienen Instagram también. Ya, de hecho, eso que pusiste acá, contáctate con ellos. Está el Jerry Galás, el Carlos Lagos, que son los que trabajan conmigo, y los puedes contactar. El Demo Day es como una defensa de tesis, pero sí. De hecho, Pedro, es eso, es como una defensa de tesis, pero en 2 minutos y medio. De hecho, yo mi tesis la hice en formato pitch. Y cuando la hice, me fue bien porque fue súper fácil para los que me estaban escuchando. Mi tesis era de innovación, de políticas públicas de innovación, y no, los dos profes no eran del mismo área. Y fue bueno porque usé un pitch que permitió que los dos, independiente que no supieran como mi lenguaje, lo pudieran entender y me evaluaran fácilmente. De verdad, sí, es un pitch muy rápido. Ya, hola, ¿sabías que un litro de aceite? Ya, eso no lo puedo ver ahora, después lo vemos. Ya, Viviana, ¿le quedó claro? ¿Mi área es de la gastronomía? ¿Hay alguna diferencia de pitch? No. Mira, Carlos, independiente que tu área sea gastronomía, sea mecánica, sea electrónica, sea lo que sea, el pitch en realidad es una forma de hablar y tú la adecuas a tu contexto. En el fondo, en gastronomía tú vas a hablar de cuáles son los problemas específicos de gastronomía que quieras hablar, cómo lo resuelves, tu experiencia en el área gastronómica. En el fondo es la misma forma. Yo lo puedo usar, por ejemplo, para conocer a una persona. La puedo usar para ofrecerme para un trabajo. Al final es una forma de hablar, y eso es lo que quería que les quedara claro. Ya, con eso terminamos, no hay más preguntas. Le quiero dar las gracias a todos, y ¿qué llega? El cierre. Antes de despedirme, les quiero dar las gracias, y les recuerdo que para validarse y obtener el certificado de participación, una vez finalizado este curso, tendrán que responder una pequeña evaluación en la plataforma y Prende. Recuerden que solo estará disponible hasta las 22 horas. Una vez pasado este horario no podrán acceder a ella, así que les recomiendo que si quieren certificarse, lo tomen ahora. Además, les dejo invitados a participar de los siguientes cursos del viaje al emprendedor, de la etapa 1 y 2. El siguiente curso a estrenarse es el trabajo en equipo. Este jueves 2 de julio a las 18 horas, el relatador de este curso será don Rafael Figueroa Pozo, sociólogo de la UDEC, consultor en planificación estratégica y desarrollo organizacional, formación en OIT, Italia, magíster en política y gobierno, Universidad Concepción, Flaxo. La verdad, yo conozco a Rafael y es un capo, así que lo conocí cuando trabajaba en la Universidad de Concepción yo también. Así que aprovechen ese curso, él sabe harto. Eso, los dejo invitados a que sigan con el curso, que hagan la prueba y me despido. Muchas gracias.